depresión es por los distintos factores que lo rodean, ya sean sociales, económicos, personales, y esa persona que sufre depresión se va a ver siempre involucrada con esos escenarios, con su escenario social, con su escenario económico, con su escenario personal, pero algo que es importante es aprender a pedir también ayuda. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Testimonios. Estamos acá con Carla, mi nombre es Armando Enríquez, estudio Trabajo Social en la Universidad Santo Tomás y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy día, como mencionaba el Armando, ¿no es cierto? Bueno, también recordando programas anteriores se habló, ¿no es cierto?, de la depresión, hablamos también de las emociones, hemos tocado también varios temas ahí que han sido importantes también dirigido a juventud, pero también no solamente para los jóvenes, sino que también involucra al entorno. Y hoy día vamos a precisamente hablar de eso. Volviendo a retomar con el tema de la depresión, hemos visto que durante años no solamente la depresión ha podido generar efectos controversiales o que han dañado solamente la vida como individual de las personas, sino que también ha podido tener efecto en otros. Sí. Entonces hoy día yo creo que va a ser bien interesante poder enfatizar este tema. Aparte que es un algo que afecta, como tú decías, también en nuestro entorno. Yo creo que todos tenemos algún amigo que vemos que sufre depresión o algún familiar que tal vez tenga depresión, o quizá alguno de ustedes, de los que nos está viendo ahora, se siente así, se siente solo o se siente de alguna forma inútil. Muchas veces las personas que sufren de depresión tienen esos síntomas, y vamos a hablar también de eso porque algo muy interesante que leí también estudiando un poco acerca de la depresión y cómo esta afecta a nuestro entorno, es que la Organización Latinoamericana de Salud decía o definía la depresión como una enfermedad, y que al igual que cualquier otra enfermedad tiene síntomas y también es contagiosa. Sí, por lo general pensamos en que la depresión es como algo más. No pensamos que puede llegar al nivel que mencionas tú de ser una enfermedad. Pero hoy en día se está viviendo tanto en las personas que ha sido un tema fuerte, encuentro yo, el hecho de pasar desde una sensación, de una emoción, a que pueda ya ser parte de incluso una enfermedad. Sí, y del diario vivir también, porque la depresión de alguna forma afecta a la persona, o la persona que se ve afectada por la depresión es por los distintos factores que lo rodean, ya sean sociales, económicos, personales, y esa persona que sufre depresión se va a ver siempre involucrada con esos escenarios, con su escenario social, con su escenario económico, con su escenario personal, pero algo que es importante es aprender a pedir también ayuda. Y algo que me llamaba mucho la atención de la depresión es que, bueno, en delante igual conversábamos un poco con Carla, y es que la depresión de alguna forma es vicaria. ¿Y qué quiere decir eso? Que afecta también a nuestro alrededor. Eso significa que si yo o Carla o tú que nos estás viendo sufre depresión, también se va a ver afectado tu entorno, tus amigos, tu familia. Y eso muchas veces la persona que sufre depresión no es como consciente de eso, como que está muy encerrada en sí mismo, pero no ve que su alrededor también está siendo afectado por las emociones que también ella emana. Sí, hemos hablado de la depresión como algo más individual, pero hoy día va a ser importante, y es importante, ¿no es cierto?, en general, hablar de cómo esto también lo viven las personas que ven la depresión en otros. En aquellos que padecen esta enfermedad, ¿no es cierto?, como se está considerando hoy en día. Pocas veces hemos hablado, yo creo que en conversaciones, quizás por ahí en sus vidas diarias, quizás ha salido el tema de hacerse la pregunta ¿cómo vive la otra persona?
el hecho de que, no sé, pues, por ejemplo, en una familia tu hijo tenga depresión. O sea, ¿cómo te afecta a ti como madre o como padre el hecho de ver a tu hijo o hija con depresión? Entonces, pocas veces se habla de eso y no es un tema menos importante, porque al final ves que, no sé, por ejemplo, vi una encuesta que la hizo la H, ¿ya? Que le hicieron como un termómetro de salud mental, ¿ya? Y esto decía lo siguiente, mira, alrededor del 13,7% de los adultos desde los 18 años en adelante presentan síntomas de depresión severa o moderados. Y esto equivale escúchame bien esto, equivale a cerca de 2 millones de personas. Hartas personas. Muchísimas personas. Pero si lo vemos desde un lado más, desde afuera, esto es una cantidad como persona individual. Pero tú tienes que ver que el entorno se multiplica por 4 o por más. 8 amigos, millones de personas. Exacto, amigos, hermanos, trabajo, universidad. Entonces no es solamente 4 o 5 personas, sino que esto entorno en general se multiplican mucho más quienes son afectados por el tema de la depresión. ¿Sabes algo que estaba recordando? Es que, bueno, no sé si te pasó cuando tú estabas en la básica o en la media, pero yo tenía una amiga que ella se cortaba los brazos. Y me acuerdo que con mi grupo de amigos nos juntamos y como que nos pusimos de acuerdo en que la íbamos a cuidar. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los días cuando ella llegaba al colegio nosotros le revisábamos los brazos para ver si es que ella se había cortado o no. Pero de alguna forma, igual como respecto a lo que hablas tú, también el entorno de esa persona o de mi amiga en ese caso vio afectado a todo nuestro grupo. Todo nuestro grupo estaba preocupado por lo que podía pasarle a ella. Y ninguno de nosotros sabía al final si es que ella iba a estar con nosotros al otro día. Entonces era como una preocupación constante por ella. Y su mamá, de alguna forma, igual se veía afectada por eso. De hecho, tanto así que tuvo problemas con su esposo y después se separaron. Entonces, eso es fuerte. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un compañero así, o no sé, ahora en la básica igual se ve mucho eso. Yo igual tengo una prima que me dijo que hacía lo mismo con una de sus amigas, pero es fuerte ver eso como una persona involucra en su problema a todas las personas de su alrededor. Es que yo creo que sucede que más que una carga que sea solamente individual, ya pasa a ser la carga de otros. Sí. Porque prácticamente lo que mencionabas tú, pues tú no sabes si al día siguiente esa persona con depresión va a seguir con vida o no. O puede que le pase algo o ella misma intente suicidarse en la noche. Entonces es preocupante saber de que esa persona está mal, de que es alguien cercano tuyo, alguien que tú quieres, un familiar, y pensar sobre el tema si es que al otro día va a estar bien o no. Entonces ya más que una carga individual pasa a ser también una carga de otros. Sí, los lazos emocionales. Sí, los lazos de amor. Al final cuando uno tiene un lazo de amor con otra persona siempre se va a ver involucrada. Siempre va a haber una preocupación por esa persona. Sí. En el área del trabajo, hablando de eso también, hace unos días atrás estaba leyendo una entrevista que se hizo en la radio Bio Bio, que hablaba sobre las personas que trabajan en el metro de Santiago. En este tiempo han ocurrido varios suicidios en el metro, no sé si yo creo que te has dado cuenta de eso, porque ha sido muy evidente de que el alza de suicidios en el metro ha aumentado, pero a un nivel que ya es incomprendible, podríamos decir. Pero yo veía esa noticia y me chocaba mucho, porque, bueno, comentando bien breve, en el metro de Santiago sucedía que esta persona que entrega este testimonio, en esta entrevista dice, me tocó vivir, y uno de los suicidios, por decirlo así, más fuertes en su vida. En mi vida, decía él. Y fue que se trataba de una niña de 21 años que se suicidó, ¿no es cierto? Pero él tuvo contacto visual con esa persona. Imagínate, yo me imaginaba esa escena y para mí fue chocante porque yo dije, qué fuerte ver y que ella me vea, que más encima yo voy manejando el metro, intento hacer lo posible
para que no pase, ¿no es cierto?, encima o no sé, que no le pase algo a la chica, pero es algo que se sale de las manos, Sí. algo que tú no puedes controlar porque prácticamente el metro va a ¿cuántos kilómetros por hora? Entonces él tuvo contacto visual con esa chica. El tema es que en esa entrevista se mencionaba mucho sobre los traumas, los trastornos emocionales que sufren las personas y también el tiempo que ellos tienen que tener como recuperación. Como para sanar. Para sanar. Había otro testimonio que decía que esa persona comenzó con náuseas, con incluso problemas de, no sé... Como ansiedad. Ansiedad, exacto. Mucha ansiedad, nerviosismo, pesadilla en la noche, ¿no? Tuvieron que tenerle un psiquiatra. A ese nivel, no solo psicólogo, ¿cachai? Un psiquiatra. Entonces ha sido fuerte ese tema este tiempo. Y igual pienso y sé que también quizás en estos años ha faltado quizás medidas de acompañamiento en esa área. Sí, algo que he notado yo mucho es que hay pocas charlas como de salud mental en los colegios. En mi universidad igual yo recuerdo que una vez fui a hablar con el jefe de DAE y me acuerdo que yo se lo planteé, le dije como yo creo que en mi universidad deberían de haber más charlas de salud mental, porque si uno se pone a hablar con los compañeros o con las personas que están en nuestro alrededor, en realidad muchas no están bien, como que hay máscaras, no sé si has visto un poco los griegos, cuando ellos hacían estas obras de teatro, ellos usaban unas como máscaras con unos palos así y las iban intercalando. Y cuando nosotros vemos también a las personas, muchas veces ellos nos muestran una máscara que quizás se ve feliz, se ve alegre, pero detrás de esa máscara se encuentra su real ser. Y cuando uno se pone a hablar con las personas, muchas veces encontramos personas como esa chica de 21 años que se suicidó, quizá por X motivo, quizá que estaba pasando en sus diferentes entornos, pero si de algo estamos seguros es que ella no alcanzó a ser salva, no alcanzó a ser salvada de sus emociones, o quizá no se rodeó con personas que la ayudaran como debía de haber sido, o en su colegio no dieron esas charlas que eran tan importantes o son tan importantes para nosotros los jóvenes. Y la verdad es que es bien impactante como el pensar que yo puedo estar trabajando en un lugar y que en mi lugar de trabajo sea tan continuo la cantidad de suicidios. Ver a personas como semejante a mi edad, yo tengo 23 años, ¿cuántos años tienes tú? 22. 22 años, imagínate, un año menor que tú, dos años menor que yo, y ver que quizás personas así estén a punto de acabar con sus vidas, pues eso es fuerte. Y sí, y también, por ejemplo, no solamente afectó a aquel conductor de metro, sino que es todo un protocolo que se va siguiendo como empresa, ¿no es cierto? Pero también ver que en ese lugar habían más de 100 personas alrededor que también estaban esperando el metro, que iban afectadas dentro del metro, las cuales fueron afectadas. No solamente en el momento en que fue el hecho, sino que después de eso también, cuando quizás tuvieron que quitar los restos, ¿me entiendes? Entonces, no solamente fue el conductor, sino que detrás de eso hubieron muchas otras personas afectadas, y sobre todo la familia, pues imagínate, sí, la familia. Entonces es importante ponerle atención hoy a lo que es la depresión. La depresión no es como que debiéramos quizás tomarlo como una debilidad, porque de repente no queremos demostrar que tenemos depresión o que andamos mal porque pensamos que es una debilidad, sino que entender que hoy en día la depresión ya pasa a ser una enfermedad que necesita ser comprendida. Sí, de hecho, lo que había estado leyendo también, el estudio que mencioné en delante, también hablaba de eso, que algo fundamental para tratar la depresión es darte cuenta de eso, que la depresión no es una debilidad, sino que es como tus emociones gritando por ayuda. Y si nosotros no logramos tratar eso con nuestros amigos, nuestra familia, o con un psiquiatra, como decías, un psicólogo, va a terminar desencadenándose en eso, pues como una cadena de dolor,
que afecta no solamente a tu familia, a ti, sino que también puede involucrar a terceros, personas que se encontraban quizás solamente en ese lugar. ¿Sabes qué? Igual me acordaba de algo. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Eso significa que de alguna forma él igual era débil, él igual se sentía como muchos de nosotros también nos sentimos. Pero si algo hizo bien ese hombre fue buscar ayuda en Dios. Y algo que recordaba igual y que estaba meditando también durante estos días es acerca de la mujer samaritana. No sé si tú conoces la historia de la mujer samaritana. Y algo que me impacta es que la Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por allí. Pero ¿tú sabes quién cavó ese pozo? ¿Quién cavó? Jacob. Jacob cavó ese pozo. Y Jacob cavó ese pozo más de 1800 años antes de que la mujer samaritana existiese. Y algo en lo que yo meditaba el día de hoy es que Dios mantuvo ese pozo con agua durante casi 2000 años para llegar a su encuentro con la mujer samaritana. Y yo te pregunto a ti, ¿tú alguna vez te has sentido sola? Sí. ¿Tú crees que las personas que están viendo ahora se han sentido solas alguna vez? Sí, yo creo que sí. Sí, cierto. Yo igual me he sentido solo. Muchas veces, bueno, algunos de los síntomas que tiene la depresión es sentirse como de alguna forma bueno para nada. O sentir el deseo de no hacer nada, de dormir mucho, o ya de no permanecer en las actividades que nosotros cumplimos como con normalidad. Muchos jóvenes, no sé, a veces nuestros compañeros faltan. ¿Has visto que de repente nuestros compañeros como que faltan mucho? Sí, y a uno se empieza a preguntar al tiro, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué estará viviendo? No sé. Sí, o a veces ni siquiera nos preguntamos, es como algo normal. Es como si hoy falta alguien. Sí, faltó. Pero quizás ese compañero está sufriendo depresión. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con eso? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestros compañeros que están al lado, que quizás están mal y que necesitan ayuda y que de alguna forma quizás sí nosotros lo podemos ayudar? Con una palabra de aliento, como ¿qué cosas nos animan a nosotros? ¿Qué cosas te animan a ti? Por ejemplo, el hecho de que me inviten a salir, a distraernos, Un helado. reírnos, helado, sí, el helado. Un cafecito. Chocolate 6. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer para animar al resto, ¿cierto? Sí. Cosas pequeñas, Sí. pero que impactan harto en la vida de una persona. Impacta en la vida de una persona. La mujer samaritana tenía un lugar que era su lugar seguro. Y yo creo que todos nosotros tenemos un lugar seguro, un lugar en donde nosotros vamos cuando queremos estar solos. Sí. Algunos quizás, no sé, se colocan su audífono, escuchan la música y eso es su lugar seguro. Pero la mujer samaritana tenía un lugar seguro y era esa fuente a donde ella iba a buscar agua. Y algo que a mí me impacta, yo pienso, ¿por qué a la mujer samaritana le impactó tanto esa frase que dijo Jesús como yo te voy a dar de un agua de la cual si tú bebes no volverás a tener sed jamás? Porque yo creo que la mujer samaritana mientras iba caminando, iba pensando y decía como, ¿sabes qué? A mí me gustaría que en algún momento mi alma fuera saciada o que mis emociones por fin se sintieran llenas. Y de repente llega Jesús y le dice esa frase, le dice, oye, ¿sabes qué? Yo puedo llenar tu vacío, yo puedo llenar tu corazón. Y lo increíble es que casi 2000 años antes, Dios ya había establecido una cita con la mujer samaritana en ese pozo. Y eso es tan maravilloso del Señor, como que si tú te has cansado de esperar por ayuda, Dios aún te quiere ayudar y está esperando por ti. La Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y quizás a ti te era necesario pasar por este video. ¿Tú crees que le era necesario? Sí, te era necesario pasar por este video. ¿Para qué? Para encontrarte con Jesús. Aquel que va a saciar tu alma, aquel que va a saciar tu corazón, aquel que va a traer paz a ese caos, a esa tormenta que quizá hay dentro de ti. Y que mira, no solamente va a afectarte de forma positiva a ti, sino que luego de que la mujer samaritana tuvo su encuentro con Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Fue a predicar. Fue a predicar, fue a hablarle al resto de lo que Dios había hecho con ella. Y empezó a hablarle a todos, le decía, oye, ¿sabes qué? Encontré un hombre que me dijo todo lo que me pasaba y me dijo que podía llenar mi corazón y yo me sentí llena. Y todo empezó como una curiosidad y fueron a buscar a Jesús. Y la Biblia dice que Jesús como que se quedó como 2 días con ellos. El tema es que no solamente fue restaurada esa mujer, sino que fue restaurado todo su entorno social. Exacto, eso es importante recalcarlo. Jesús no solamente, ¿no es cierto?, sanó a aquella mujer,
sino que también lo hizo, como dices tú, en su entorno. Y es lo que hoy día también queremos darle ánimo, porque quizás tú no estás padeciendo, ¿no es cierto?, el tema de la depresión, pero quizás sí estás viendo a alguien que sí lo está viviendo. Entonces queremos animarte a que Jesús también puede cambiar la vida de esa persona. Quizás a través de tu propia vida puede usarte a ti como medio para que la otra persona, ¿no es cierto?, pueda ser sanada por Dios. Entonces es importante, te animamos a que tú también puedas confiar en el Señor. El Señor puede hacer todas las cosas posibles y lo hemos visto así, lo hemos visto en nuestra vida, no solamente en la Biblia reflejado, sino que hasta el día de hoy vemos testimonios y, como dice nuestro programa, vemos testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de las personas, ¿no es cierto? Y eso es importante, el Señor sí puede sanar algo que para nosotros es imposible y puede hacerlo a través de tu vida. Entonces, ese día, Dios preparó un pozo para encontrarse con la mujer samaritana. Hoy quizá tú eres el pozo para llenar el vacío del corazón de otra persona. Entonces no hay que limitarnos, como decía Carla, quizás tú no estás sufriendo depresión, o quizás sí, no sabemos, pero si no es el caso, y tú conoces de Dios y estás acá porque quieres, no sé, aprender más de la Biblia, o aprender más de los casos que afectan a los jóvenes, también hablamos de los adultos mayores la otra vez en un programa, pero que afectan a tu entorno y quieres ayudar, lo mejor que puedes hacer es hablar acerca de Jesús. Lo mejor que hizo la mujer samaritana fue hablar acerca de Jesús. Y su entorno fue sanado junto con ella. Jesucristo le era necesario pasar por Samaria, no porque geográficamente le era más corto para poder llegar a su destino. Le era necesario pasar por Samaria porque había una evangelista frustrada en ese lugar. Una evangelista que había sido apagada, quizá por sus emociones, por sus pecados, por las distintas cosas que lo agobiaban. Aquí en delante hablábamos de los factores que hacían surgir la depresión en las personas, los factores sociales, económicos, personales, hasta el clima nos afecta. Pero Cristo viene a acabar con eso y viene a sacar todo eso y a volvernos a nuestro propósito principal. Exactamente, así que dejarles también una frase. No queremos despedirnos sin antes dejarle una frase que dice: hablar de salud mental no es hablar de debilidad, es hablar de humanidad, y eso empieza por cuidar y dejarse cuidar. Entonces hacemos también un llamado a la acción. Ya si sientes depresión o si estás viviendo de que otra persona está sufriendo depresión, tú puedas, ¿no es cierto?, también animarle, ser parte quizás de tratar de ser su ayuda, no dejar solo a esa persona. Si tienes, como decía Armando ahí, la oportunidad de poder animarla con la palabra, hacerlo, porque el Señor puede hacer una obra en esa persona. Y también, si quizás no eres cristiano y estás recién acercándote al Señor, confía en Dios, que es lo mejor que podemos hacer, pero también siempre es necesario, ¿no es cierto?, también acudir a quizás los médicos terrenales si es necesario, ya a la ciencia. Eso siempre también es fundamental, no dejarnos estar. Así que un llamado a la acción ahí también. Así que fue un gusto, ¿no es cierto?, hoy día poder hablar con ustedes, poder compartir de este tema nuevamente. Y también queremos dejarle ahí, en los comentarios ustedes pueden ir escribiendo los temas que también les gustaría ir escuchando. Quizás hay otras cosas que les parecen interesantes, también nosotros los vamos a ir leyendo para también poder investigar y quizás en un próximo capítulo podamos tocar, ¿no es cierto?, sobre lo que ustedes nos están hablando. Así que ahí síganos en nuestras redes sociales también. Sí, también en nuestras redes sociales, y también si es que, no sé, tienen algún amigo o alguno de ustedes está sufriendo por depresión, también pueden escribir abajo para que podamos estar orando también por sus vidas. Así que eso, nos despedimos, ¿no es cierto? Que tengan una muy bonita semana. Bendiciones. Nos vemos.